Muy buenas muñecones, ¿cómo estamos? Espero que bien. Y bueno amigos, este video también lo había pospuesto porque se me habían atravesado otros compromisos. Pero bueno, finalmente he logrado salir de ello. Así que ahora este video puedo hacerlo. Muy bien. Ustedes saben que normalmente cuando hago un video importante normalmente es para indignarse o enojarse, pero en esta ocasión este video va cargado con un mensaje de positividad, porque es hora de darles un mensaje a aquellos guerreros que no se rinden, que a pesar de las carencias por las que pasaron siguieron echándole ganas, y porque cuando se hace con el corazón puedes llegar demasiado lejos. Y eso es lo que los atletas tienen en mente, porque cuando están compitiendo lo hacen con un gran peso, que al tener éxito consiguen ganar el orgullo doble, el de su familia y el de una nación entera, pero que en su momento, como suele pasar con el pueblo mexicano, está cegado por la ignorancia, y muchas veces especialmente viene de la propia familia del atleta, porque yo he escuchado comentarios de que dicen que eso es una tontería. Mejor dedícate a un deporte que llame más la atención, como el fútbol. Mejor estudia una carrera seria, entre otros sinsentidos. Ahora con el tema de la pandemia por coronavirus, que actualmente sigue su curso y que parece no detenerse, por lo que el año pasado, cuando estaba en su pico más alto, se decidió de último momento cancelar los Juegos Olímpicos, para posteriormente fijar una fecha, la cual fue en julio del 2021. Sin embargo, esto les caería como un balde de agua fría a los competidores, porque eso significaba que todas sus emociones se habían sepultado. Porque eso implicaría tener que estar esperando otro año más, porque tanto los deportistas como los espectadores tenían una esperanza de que en el 2020 ver unidos más que nunca todas las naciones en una competencia sana, en una competencia donde los grandes valores como la honradez y la felicidad estarían presentes. Pero todo eso repentinamente se nubló con el tema de la pandemia. Pero bueno amigos, como ya sabrán, decir lo de la pandemia en épocas de olimpiadas es repetir lo mismo que he dicho en videos anteriores. Mejor haré algo diferente, una comparativa especial. Ustedes saben que esta no es la primera ocasión en los que se cancelan los Juegos Olímpicos, sino la tercera vez en el que esto sucede. La primera y segunda fueron por las guerras mundiales. De hecho aquí es donde me quiero enfocar, en aquella época de cómo era en la Segunda Guerra Mundial y en pleno auge del comunismo durante la Guerra Fría, especialmente durante los Juegos de Múnich, Montreal y Moscú. Además, déjame contarte de cómo eran los Juegos Olímpicos en pleno auge del nazismo, y cómo eran celebrados a pesar de la situación que estaban atravesando los países del eje, porque en ese caso, los Juegos Olímpicos fueron algo más que un simple evento, fueron más bien un intento de que la Alemania nazi hiciera propaganda, y cómo durante la justa deportiva se veía una versión de las diferentes naciones, debido a lo que estaba pasando y cómo los juegos se supone que deberían ser, pero aún así supieron cómo arreglárselas, y cómo los atletas pudieron participar a pesar de su condición, porque las condiciones de la época no eran las mejores para ellos, pues había mucho clasismo, nazismo, racismo y peor aún, antisemitismo, siendo la versión y fobia principalmente contra el pueblo judío, aunque Israel no participaría hasta los Juegos de 1952. Pero también, años más tarde, déjenme contarles cómo aún los jugadores, especialmente de los países pobres, tuvieron que pasar por diversas adversidades, y cómo en su momento fueron objetos de críticas y del ridículo en el mundo, y pronto su desempeño los dejaría atónitos y completamente enmudecidos a realizar la acción que realizaron. Tal es el caso del atleta etíope Abebe Bikila, que se hizo notorio por una sola cosa: participar descalzo en los Juegos Olímpicos de Roma en el año de 1960, en el cual, en el momento que iba a participar, fue objeto de burla por su situación precaria, y peor aún en esa época en la que Etiopía se estaba recuperando de diversos golpes, y al momento de ser condecorados con la medalla y al momento que suena el himno de los Estados Unidos, ellos se ponen un guante de color negro y en vez de presentar respetos alzan la mano a modo de gesto contra el racismo. El público, que en esa época tenía una mentalidad muy diferente, estaban enfurecidos, y los atletas fueron abucheados y sacados de la Villa Olímpica, y el Comité Olímpico les quitó todo reconocimiento. Sin embargo, con el pasar de los años, este gesto pasaría de dar vergüenza a dar orgullo, y convertirse en un modelo a seguir contra el racismo, y encima el Comité Olímpico pidió disculpas por lo que pasó, y finalmente fueron reintegrados más fuertes que nunca, e incluso se les hizo reconocimiento por tal hazaña, por ser unas personas muy adelantadas para su época. Ahora vamos a un caso más actual y más nacional.
Viajemos hacia Río de Janeiro 2016, cuando la gimnasta Alexa Citlali Moreno Medina hizo su debut en gimnasia. Oriunda de Mexicali, Baja California, la gimnasta fue en su momento de debut el blanco de las críticas más duras, que cuando leí los comentarios obviamente estuve muy indignado, debido a que criticaban que cómo es que pudiera dedicarse a ese deporte, principalmente por supuesto, calificándola con epítetos humillantes y con palabras como gorda, cerda, puerca, entre otros insultos, que no me voy a molestar a decir al principio. Estos le cayeron como balde de agua fría y en su momento se sintió completamente destrozada, pero ella, en vez de cerrarse en su habitación, decidió sacarle provecho a esa fuerza negativa y decidió que esa fuerza le empujaría más del doble que lo hace la fuerza positiva estándar. Y finalmente a todas esas personas les cayó la boca al demostrar el gran número que hizo que ganara una medalla y que después de su participación repercutiría positivamente en su vida, siendo la imagen para muchas marcas deportivas, así como también de muchos spots publicitarios del gobierno para promover el deporte y promover los valores cívicos que hacen falta en México. Y durante su participación en Tokio 2020 sigue cosechando aún más éxito y ahora parece que la sociedad está más cuerda y la defiende a capa y espada de las críticas. Aquí ya para terminar, quiero hacer énfasis que recientemente la gimnasta admitió que ella tuvo que comprar todos sus equipos para entrenar. Así es, toda su preparación salió de su bolsillo. En serio, cuando lo escuché dije, está bien, invirtió en algo positivo y en algo provechoso, pero me da mucha tristeza cómo ver que la Comisión del Deporte y otras organizaciones no solventan sus gastos y no quieren darles el apoyo que se merecen, porque la verdad se me hace muy injusto cómo las sociedades deportivas se llevan el mérito y siguen derrochando el dinero en otras cosas y menos en lo que se debería hacer, causando que haya un desastre y la desilusión por parte de los atletas, porque la verdad solo apoyan al fútbol, pero no apoyan a otros deportes porque dicen que es otra tontería. Así que yo exhorto a que siempre que veas un deportista, dale ánimos y siéntete orgulloso del desempeño, porque como ya se vio, y más en esta pandemia, el camino para ellos fue muy duro, pero entre todo esto hay una palabra que siempre estará en la mente de ellos y de nosotros: el querer es poder. Bueno, hasta aquí mi comentario, muñecones. Saludos. La tristeza deportiva. La pandemia nos frenó, pero nuestros ánimos no. Unos juegos pospuestos, una alegría destrozada. La tristeza deportiva es muy fuerte. Los deportes no son los mismos, solo existen estadios fantasmas, unos atletas abandonados, un gobierno que los ignora, una sociedad ignorante que critica el desempeño, pero no ven los éxitos, unos atletas impacientes con una ilusión muy grande. La ilusión deportiva es maravillosa, pues la preparación es magistral. Las competencias dan un mensaje de fortaleza y dan un mensaje de unidad. Las Olimpiadas nos convierten en una sola nación, sin ideologías, sin religiones, sin clases sociales. Todos somos iguales, porque el deporte es la única guerra sana, en la que no importa quién gane, lo importante es divertirse y convivir sanamente. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Activa la campanilla de suscripción y déjanos saber tu opinión en los comentarios. Saludos por parte de Isrix96 e IRC Media en general.